Hola gente, bienvenidos a este nuevo video sobre cómo cambiar de pantallas con Jetpack Compose. Hoy vamos a explorar tres opciones diferentes para navegar entre pantallas de nuestra aplicación. La primera opción es la más sencilla y la que muchos de nosotros ya utilizamos en nuestras aplicaciones. La segunda es Jetpack Navigation, una biblioteca para navegar entre destinos de una manera cómoda y consistente. Y la tercera es Jetpack Compose Navigation, una extensión de Jetpack Navigation diseñada específicamente para aplicaciones que utilizan Jetpack Compose. Vamos entonces a explorar estas opciones y descubrir cuál es la mejor para nuestra aplicación. La primera opción que tenemos es la que seguramente ya estamos utilizando en nuestras aplicaciones, utilizar múltiples activities. Esta es la forma más fácil que tenemos de navegar entre dos pantallas, ya sea que estamos empezando con Android o que tenemos una aplicación ya desde hace años publicada. La única diferencia es que ahora, en lugar de definir nuestras vistas en XML, lo vamos a hacer utilizando Jetpack Compose. Esta técnica es principalmente útil si ya tenemos una aplicación y queremos empezar a migrar poco a poco hacia Jetpack Compose. Por ejemplo, si en nuestra aplicación utilizamos el modelo Model View Presenter, podemos exponer datos desde el presenter hacia la vista utilizando Flow y enviar los eventos, como el clic de un botón, llamando a un método del presenter para que ejecute la lógica de negocio asociada a esa acción. Una ventaja que tiene hacerlo de este modo es que podemos comenzar ya mismo a utilizar Jetpack Compose sin importar la arquitectura que estamos utilizando en nuestra aplicación y comenzar una migración poco a poco. No importa si utilizas MVP, MVVM, MVI o si no usas ningún patrón de arquitectura. Aunque si no tienes ningún patrón implementado, te diría que empieces por arreglar eso. A modo de ejemplo rápido, veamos cómo reemplazaremos rápidamente nuestros XMLs por un Composable. Empezamos con nuestra activity que usa setContentView para definir el layout en XML. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar la llamada por setContent, que es el equivalente para poder utilizar Jetpack Compose. Dentro del cuerpo de setContent, vamos a llamar a nuestro Composable para dibujar la pantalla de login, por ejemplo. Luego, asumiendo que estamos utilizando Model View Presenter, vamos a escuchar el clic del botón de login y llamar al método correspondiente del presenter. Por último, vamos a definir un método que va a ser llamado por el presenter cuando valida que el usuario está logueado. Si bien esta técnica es muy útil inicialmente, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, para animar un elemento que está en las dos pantallas y hacer una transición, no es trivial, ya que no podemos utilizar las herramientas de Jetpack Compose para hacerlo. Sin embargo, si hoy en día todavía no estás usando Jetpack Compose, te recomiendo que vayas dejando de usar XML para tus nuevas pantallas y las hagas con Jetpack Compose utilizando esta técnica. La segunda opción que tenemos es utilizar Jetpack Navigation. Navigation es una biblioteca para navegar entre destinos dentro de una aplicación de Android que proporciona una API consistente. Esto quiere decir que no importa si los destinos se implementan como fragmentos, activities u otros componentes como pueden ser composables, la navegación entre ellos se realiza de la misma manera. Esto nos permite, por ejemplo, definir los destinos, los argumentos a pasar, los tipos de esos argumentos y las acciones para esos cambios de destino. Todo validado en tiempo de compilación, lo cual es un plus. En el caso de Navigation, todo el grafo de navegación se define mediante archivos XML a partir de los cuales se genera el código que podemos luego llamar desde nuestra aplicación. En pocas palabras, esto se basa en tener una sola activity que va cambiando de fragmento que representa la pantalla actual, pero de una manera cómoda de usar. Dentro de cada fragment, entonces, vamos a utilizar Jetpack Compose para definir la vista como lo hicimos en el punto anterior con las activities, y de esta manera empezará nuevamente una migración progresiva. Obviamente, Android Studio incorpora un editor visual donde podemos hacer todo el proceso sin necesidad de escribir XML. Si quieren probar esta opción, les recomiendo que vean la documentación oficial. Su uso es bastante simple y varios de los conceptos que vamos a ver en el siguiente punto aplican, ya que Compose Navigation comparte conceptos con Jetpack Navigation.
Jetpack Compose Navigation es una extensión de Jetpack Navigation que se utiliza específicamente para la navegación en aplicaciones que utilizan solo Jetpack Compose. Está diseñada para integrarse con este enfoque declarativo que introduce Jetpack Compose, y en lugar de declarar las cosas en un XML, vamos a poder declarar cómo se navega en nuestra app directamente en un composable. Esta biblioteca tiene soporte para todas las ventajas de su herramienta hermana, como la navegación profunda, es decir, que podemos navegar hacia adentro y luego volver hacia atrás, tipado seguro, por lo que podemos validar los tipos de datos pasados entre las pantallas en tiempo de compilación, y animaciones de elementos entre pantallas, siempre y cuando estas pantallas obviamente sean de Jetpack Compose. Veamos un ejemplo simple de cómo podemos utilizar esta biblioteca a partir de la pantalla de login que habíamos hecho de la app de Cómo Gasto. Si no recordás de qué va la aplicación, tenés la saga completa en mi canal, tanto en Flutter como en Jetpack Compose. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer son tres cosas fundamentales. Una es definir un controlador para que se encargue de coordinar la navegación. Segundo, vamos a necesitar definir un host que va a ser el que va a coordinar cuál es la vista actual y que el controller va a utilizar para hacer los cambios de pantalla. Y tercero, vamos a tener que definir nuestras vistas y cómo cambiar de ellas. Antes de comenzar a poder agregar navegación, tenemos que agregar la dependencia. Para eso vamos a agregar la Navigation Compose, y en este caso vamos a usar la última versión, que es la 2.5.3. Vamos a darle a sincronizar el proyecto. Y ahora, para conseguir un controlador, lo que vamos a hacer es generar una variable llamada navController, y esta variable la vamos a inicializar utilizando una función que viene en la librería que se llama RememberNavController. En este caso no le vamos a pasar ningún argumento. Con esto nos vamos a asegurar de que en cada recomposición de nuestros composables siempre vamos a obtener la misma instancia de controlador, y de esa manera no romper este patrón declarativo que tiene Jetpack Compose. Lo segundo es definir un navhost, que es navhost es un composable que se encarga de hostear nuestras diferentes rutas. Esto recibe un navController, puede recibir un grafo de navegación opcional, pero nosotros, en lugar de hacer eso, vamos a definir nuestras rutas dentro del navhost. Como podemos ver, acá me está pidiendo el grafo o un string, que sería este otro constructor. Si vamos a ver de qué se trata ese string, es un start destination, es decir, a dónde queremos empezar. Por lo tanto, vamos a decir que nuestro start destination va a ser la pantalla de login. Yo ahora voy a poner muchos strings hardcodeados. Esto se puede refactorizar para hacerlo un poco más agradable a la vista y un poco más fácil de extender. Pero para el ejemplo actual, esto va a servir. Ahora, una vez que tenemos nuestro navigation host, tenemos que crear las diferentes rutas posibles para nuestra aplicación. Eso lo hacemos utilizando esta función llamada composable, y recibe una ruta. En este caso, por ejemplo, vamos a generar la ruta de login, que es la ruta con la que vamos a comenzar. Y esta ruta va a dibujar una pantalla que es la que ya teníamos definida anteriormente, por lo tanto la vamos a simplemente mover adentro del composable. Si volvemos a ejecutar la aplicación, vemos que al reiniciar tenemos la misma pantalla que antes. Presionamos el botón, se ejecuta el loading y al finalizar tira el error como estaba planificado según la lógica que tenemos implementado en este momento. Si quisiéramos agregar una segunda ruta, por ejemplo un dashboard en donde ir después del login, simplemente podemos definir otro composable. Le vamos a decir que este es el dashboard, y aquí dentro directamente podemos usar, por ejemplo, un scaffold, y dentro del scaffold poner un texto que diga hola mundo. Y para mantener el theme vamos a suponer que vamos a usar el mismo theme.
Y por ahora vamos a sacar el warning ese de que no estamos usando este padding values porque no lo necesitamos todavía. Después lo vamos a usar. Nos queda definir cómo vamos del login a nuestro dashboard. Para eso vamos a utilizar este nav controller para simplificar el ejemplo. Y antes de mover al siguiente paso, vamos a suponer que en este caso, cuando se cierra el pop-up de errores, queremos navegar hacia el dashboard. Para eso vamos a utilizar el nav controller y vamos a llamar al método navigate, y a este navigate le vamos a decir cuál es el nombre de la pantalla destino a la que queremos ir. Y es así de simple como se navegan a cualquier otra pantalla. Vamos a ejecutar de vuelta la aplicación y mostrar que esto anda. Vamos a intentar hacer login. Esto va a fallar porque está preparado para fallar. Y cuando le doy a cerrar, mi aplicación navega y va al dashboard y muestra la palabra Hola Mundo. Con eso ya tenemos hecha la navegación profunda, es decir, hacia adentro de nuestra aplicación. Yo acá puedo volver con el botón de back, pero también podría aquí poner una columna y bajo el texto poner un botón, y este botón tiene que tener un on-click y este on-click puede llamar al navcontroller.navigateUp, que sería para ir para atrás. El botón va a tener un texto y va a decir logout. Vamos a probar esto rapidito. Nuevamente presionamos el botón de login. Se produce el cambio de ruta hacia el dashboard y cuando aprieto el botón de logout vuelvo hacia atrás. Exactamente lo mismo que haber apretado el botón de back. Ahora bien, yo no quiero tener que definir todas mis vistas acá en un solo archivo porque obviamente eso haría que este archivo sea tremendamente grande. Yo quiero tener mis screens definidas en otros archivos como el login screen. Entonces yo quisiera tener mi dashboard screen. Acá quiero tener mi composable dashboard screen, y dentro de mi composable yo quiero definir mi pantalla como está definida, y aquí voy a usar mi dashboard screen. Ahora, el dashboard screen tiene este navigate app que tenemos en este momento hardcodeados. Entonces acá tenemos dos opciones. Una es pasar el nav controller a nuestro dashboard para poder llamarlo, pero lo recomendable siempre es que lo que entra a las funciones de los composables sean datos y lo que salgan sean eventos. Entonces acá lo más lógico sería definir un onLogout, que sea una función que no hace nada, y esta función onLogout se la vamos a asignar a mi botón. Vamos a también sacar acá el warning este para que no quede todo rojo. Entonces ahora yo acá a mi composable yo le puedo definir que onLogout yo quiero hacer el navigate app para salir, y de esa manera dejo toda mi lógica de navegación aquí y mis pantallas son agnósticas y no entienden nada de eso, simplemente emiten eventos hacia afuera y si necesitan pueden recibir algún dato. Lo mismo podría hacer con todo esto, lo podría mover a otro composable, por ejemplo este login screen. Podríamos definirlo solamente con la función, definirlo como un composable,
y pasarle el view model porque lo va a necesitar. Ahora me puedo llevar todo esto, me lo voy a llevar a mi nuevo composable. Lo bueno de los composables es que puedo tener múltiples composables con el mismo nombre mientras los parámetros sean diferentes. Entonces ahora el onLogin click lo voy a ejecutar aquí. Entonces ya tengo seteado que voy a recibir un view model y que es el dato con el que me voy a manejar, y voy a emitir un evento. Y ahora mi composable aquí directamente va a meter el login screen. Va a recibir un view model, que es el view model principal que tengo aquí. Y va a recibir el onLogin clicked, con lo cual voy a ir al dashboard. Vamos a ejecutar para ver que siga funcionando todo. Aprieto el login, espero el diálogo de error, cierro, voy a mi Hola Mundo, vuelvo y estoy en mi pantalla principal. Nos quedaría solucionar el problema de que estamos usando el error para loguearnos. Vamos a modificar nuestro view model, entonces vamos a esperar 3 segundos, vamos a decir que estamos logueados y para eso vamos a definir una variable que empieza en falso y que cuando estamos logueados pasa a true. Ahora lo que necesitamos es escuchar este isLoggedIn, y cuando detectamos que devuelve true necesitamos cambiar a otra pantalla o disparar el evento, en este caso, de que estamos logueados. En nuestro login screen, entonces, lo que necesitamos hacer es, por ejemplo, escuchar el value de isLoggedIn y directamente vamos a observarlo como si fuera otro state. Y ahora tenemos que poder hacer una llamada al onLogin click cuando este isLoggedIn es igual a true. Una cosa que estaríamos tentados de hacer es hacer algo así. Y si bien en muchos casos puede ser que ande, esto no sería lo ideal, porque tengan en cuenta que los composables se pueden ejecutar múltiples veces durante el redibujado de una pantalla, y supongan que por algún caso particular de nuestra pantalla esta función loggedIn se ejecuta 10 veces y se ejecuta 10 veces y este valor es true, significa que este callback se va a ejecutar 10 veces y significa que se va a ejecutar 10 veces. Por lo tanto, si bien lo esperable es que cada navigate nos deje en el dashboard correcto, no sabemos bien qué puede llegar a pasar con el stack, si vamos a tener 10 veces en el stack, si vamos a tener solamente la última llamada y ese tipo de cosas. Por lo que acá estamos trabajando con lo que se llama side effect. Un side effect es algo que se ejecuta que está fuera del scope de lo que es un composable. Como por ejemplo lanzar una vez que se lo vio correctamente el usuario. Para eso el side effect más fácil que podemos usar se llama launch effect. Launch effect recibe un key y recibe un bloque. Este bloque que recibe es una coroutine scope, por lo tanto acá podríamos hacer cosas como delay 3000 y esperar 3 segundos más si queremos antes de hacer login, hacer llamadas a network, abrir archivos, cualquier cosa que necesite suspension functions en Kotlin. Y en este caso sí vamos a volver a chequear si isLogin es true, y en ese caso vamos a ejecutar. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque este launch effect se va a ejecutar cada vez que este valor cambia. Entonces, cuando arranque la función, la primera vez se va a ejecutar con false. Como key1 es false, se va a ejecutar el launch effect. Si hay algún redibujo y isLoggedIn sigue siendo false, este launch effect no se va a ejecutar. Y en el caso de que cambie a true, se va a volver a ejecutar.
y al ejecutarse se va a ejecutar esta función, y si por alguna razón hay otro redibujado, como este va a seguir siendo true, no se va a volver a ejecutar esta función porque el launch effect no se va a volver a ejecutar. Vamos a sacar esto del pop-up de error y vamos a probar a ver si esto funciona. Ahora sí, vamos a poner login con Google. Tenemos una demora de 3 segundos y luego de eso pasamos automáticamente al Hola Mundo y estamos logueados. Si hacemos así, y ahora si presionamos logout, vemos que no hace nada, y no hace nada porque lo que está pasando en realidad es que está volviendo al Navigate App. El Navigate App está volviendo al login screen, el login screen está ejecutándose, viene al login screen. ¿Y qué está pasando? El isLoggedIn está devolviendo true porque la última vez lo dejamos en true. Entonces lo que tenemos que hacer es desloguear al usuario también. Por lo tanto, este Navigate App, vamos a decirle al dashboard screen que reciba nuestro viewModel. Y antes del logout, vamos a decirle al viewModel también que haga el logout. Vamos a crear esa función y la función logout básicamente va a setear en false el isLoggedIn. De esa forma, cada vez que volvemos al login, no nos detecta como logueado y nos vuelve a mandar al dashboard. Ahora sí, le damos a login con Google. Estamos en la pantalla de Hola Mundo. Le damos a logout y volvemos a la pantalla de login. Una cosa que tendríamos que resolver todavía es que si estamos en esta pantalla y le damos al back button, el back button no lo estamos detectando para borrar el login, por lo tanto estamos yendo a la pantalla de login y volviendo inmediatamente. Ahora, ¿qué pasa si por alguna cosa de la vida nosotros queremos implementar, dejar alguna setting para que si estamos logueados y reiniciamos la aplicación, queremos estar logueados todavía? Porque ahora lo que va a pasar es que vamos a volver a la pantalla de login. ¿Por qué? Porque no estamos guardando el estado entre los reinicios de la aplicación. Si quisiéramos hacer eso, por ejemplo, acá podríamos tener un shared preference y hacer que cuando nos logueamos, guardar un valor booleano en ese shared preference. Ahora no lo voy a hacer así por una cuestión de tiempo. Y después podríamos tener acá en el método init leer esa shared preference, y para leer esa shared preference, por ejemplo, vamos a suponer que por ejemplo hay un delay, entonces vamos a hacer un viewModelScope.launch y vamos a hacer un delay de 3 segundos. Y después de los 3 segundos vamos a suponer que leímos nuestro shared preference y ya sabemos que el usuario está logueado y lo vamos a setear en true. Lo que va a pasar ahora es como se va a mostrar el login screen, esto va a ser falso, pero entonces esto se va a ejecutar pero con isLoggedIn en false, entonces no vamos a hacer el login. Pero después de 3 segundos sin haber apretado nada, ningún botón, este valor va a cambiar porque lo estamos observando. Entonces este launch effect se va a ejecutar de vuelta, por lo tanto vamos a detectar el login y vamos a entrar a nuestra aplicación como si estuviéramos logueados desde otra sesión. Ahí abrió la aplicación. Ahora en 3 segundos vamos al Hola Mundo de manera automática, ya que estamos logueados. Esto es solamente el comienzo de lo que podemos lograr con esta biblioteca, por lo que les recomiendo cuanto antes empezar a jugar con ella. La mejor forma de terminar de entender cómo encajan las piezas es usarlo, ya que cada aplicación es diferente y seguramente se encuentren con dudas a medida que vayan avanzando. Obviamente, cuanto más pantallas y profundidad tenga la navegación, esto puede ir complicando, pero la ventaja es que podemos ir anidando diferentes niveles de navegación según cómo estemos planeando nuestra aplicación. Si les gustaría profundizar alguno de estos temas o tienen dudas o mejoras, pueden dejármelo en los comentarios. ¡Chao!